¿Podría describir lo sucedido el 7 de junio? La mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley disfrutaba de un desayuno con sus amigos y colegas en un restaurante del sur de la Ciudad de México. Horas después, su vida terminó en una lluvia de balas que no solo dejó al país en shock, sino que desató una maraña de teorías, rumores y sospechas que persisten hasta hoy. ¿Fue un ajuste de cuentas del narcotráfico? ¿Una traición desde su círculo más cercano? ¿O acaso una conspiración que llegó a niveles insospechados? Un testigo clave, su chofer, años después, revelaría detalles escalofriantes de esos últimos momentos que arrojaron una luz inquietante sobre lo que realmente ocurrió ese fatídico día. Este año se cumplen 25 años desde su asesinato, y el caso de Paco Stanley sigue siendo un enigma que se niega a morir. Hoy iniciaremos un viaje para reconstruir su historia, analizar las teorías más sonadas y tratar de responder una pregunta que lleva un cuarto de siglo sin respuesta. ¿Quién y por qué acabaron con la vida de Paco Stanley? Pero antes de sumergirnos en el misterio, hagamos una pausa. Detrás del conductor que todos conocían había un hombre con sueños, secretos y una carrera que dejó huella en la televisión mexicana. Conozcamos primero a Paco Stanley, el hombre, antes de descifrar el misterio que lo rodea. Francisco Jorge Stanley Albaitero. Paco no siempre estuvo bajo los reflectores. Su camino hacia la fama comenzó de manera humilde en la Ciudad de México, donde nació el 3 de julio de 1942. Desde joven, demostró tener un carisma nato, una cualidad que sería clave para abrirle puertas en el competitivo mundo del espectáculo. Sin embargo, no fue hasta los años 80 que su estilo picaresco y su humor ágil lo llevaron a convertirse en un rostro conocido de la televisión mexicana. Stanley inició su carrera como locutor y rápidamente escaló en los medios hasta consolidarse como conductor. Su presencia en programas como Ándale y Pácatelas no solo le ganó el corazón del público, sino que también le permitió codearse con figuras influyentes tanto del entretenimiento como de la música. En esa época, ser una estrella de televisión significaba más que entretener, incluyendo políticos y empresarios. Aunque se conocen pocos detalles concretos, su cercanía con ciertos personajes comenzó a despertar sospechas entre quienes se preguntaban hasta dónde llegaban estas relaciones. En el escenario, Paco era una figura alegre y espontánea, pero detrás de esa sonrisa, siempre presente, algunos dicen que guardaba secretos que solo compartía con sus círculos más íntimos. Uno de sus amigos más cercanos en el medio fue Mario Besares, quien lo acompañó durante gran parte de su carrera como su inseparable compañero de comedia. Esta amistad, que parecía indestructible ante las cámaras, eventualmente se convertiría en un punto de controversia. En su vida personal, Paco Stanley se definía como un hombre de familia. Estaba casado con Patricia Pedrosa y era padre de 3 hijos, a quienes mencionaba con orgullo en sus programas. Sin embargo, su familia también lo colocó en situaciones que no siempre correspondían con la imagen que proyectaba. Algunos rumores apuntaban a un estilo de vida marcado por excesos, infidelidades y amistades cuestionables, aspectos que él se esforzaba por mantener fuera de la vista pública. Entre los detalles curiosos de su biografía, Stanley también tuvo un breve paso como poeta, publicando Ánimo, Juventud, un libro que revelaba su faceta reflexiva y su habilidad para conectar con las emociones de los demás. Este contraste entre su humor desenfadado y su lado más introspectivo mostraba la complejidad de un hombre que se había ganado el cariño de la gente, pero también el escrutinio de aquellos que querían saber más sobre su vida fuera de las cámaras. Lo cierto es que, para finales de los años 90, Paco realmente había logrado conquistar el corazón del público azteca, pero aquel camino brillante que había sabido transitar lo llevó sin querer a un callejón sin salida. En los últimos tiempos de su vida, Paco Stanley seguía siendo una figura relevante en la televisión mexicana, pero también enfrentaba cuestionamientos cada vez más serios sobre sus vínculos y decisiones. Algunos señalan que las presiones de su entorno comenzaban a hacer mella en él. Sin embargo,
Nada de esto era evidente para el público, que lo seguía viendo como el mismo conductor carismático de siempre. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley se presentó a trabajar como todos los días en Una tras otra, el aclamado programa matutino que conducía. En este espacio, acompañado de su equipo de trabajo, compuesto por el carismático conductor y comediante Mario Besares y el periodista de espectáculos Jorge Gil, Stanley ofrecía entretenimiento, concursos y entrevistas con personalidades reconocidas. Cada día el piso se llenaba de las características bromas que Paco hacía al equipo, incluso al staff detrás de la cámara, y del famoso baile El Gallinazo que hicieron tan popular. Sin embargo, aquel día las bromas fueron diferentes. Su compañero Mario Besares, que se había presentado con un pie lastimado, fue objeto de varias burlas por parte de Paco, lo que generó risas incómodas entre el equipo. A lo largo del programa, la situación comenzó a tensarse más. En un momento de improvisación, Besares pidió al presentador permitirle enviar unos saludos, pero Paco bromeó diciendo que en lugar de eso debía pagar sus deudas. Luego, en un gesto un tanto brusco, Stanley lo golpeó varias veces con la mano y el guión que llevaba, hasta que Mario, visiblemente molesto, le dijo: Con los papeles no, ¿ok? Mira, Francisco, con los papeles no. ¿Por qué no? Al finalizar el programa, Paco se despidió de una forma diferente. Dijo: Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Hay regalitos. Muchas gracias, ¿eh? Después de concluir su emisión, Stanley fue a desayunar con su equipo a su restaurante favorito, El Charco de las Ranas, acompañado por su chofer Jorge García, la modelo y bailarina del programa Paula Durante y algunos escoltas. Aquella mañana no ocurrió nada fuera de lo común. Paco conversó de manera animada con sus compañeros, sin mostrar signos de preocupación. Incluso a nadie le llamó la atención que Besares recibiera una llamada justo cuando estaban saliendo y acabara excusándose, corriendo al baño y diciendo que algo le había caído mal. En su ausencia, Paco y Gil salieron primero. Allí los esperaba una camioneta Lincoln Navigator color negro, la misma con la que habían llegado. Eran alrededor de las 12 del mediodía, cuando fueron emboscados por dos hombres armados, que sin mediar gesto ni palabra dispararon contra el vehículo. Después del ensordecedor sonido de las ametralladoras y los cristales cayendo al suelo, los asaltantes huyeron, dejando tras de sí un escenario abrumador. El primer reportero en transmitir desde el lugar fue Lalo Salazar, colaborador de Televisa. Se encontraba sobrevolando el Valle de México cuando le avisaron que había habido un intento de secuestro y una balacera afuera del restaurante. De inmediato se trasladó al lugar y junto con un compañero en tierra cubrió la noticia. Hubo un intento de asalto y parece que hirieron a una persona. La persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. Su fallecimiento fue anunciado con urgencia y dolor en la televisión mexicana, interrumpiendo la programación habitual. En cuestión de horas, las imágenes del lugar inundaron todos los medios, quienes con tomas aéreas mostraron cómo la gente se agolpaba alrededor del vehículo, mientras las autoridades protegían la escena y aguardaban a los peritos. Los forenses debieron trasladar la camioneta aún con el cuerpo sin vida de Paco en el asiento del copiloto hasta el Ministerio Público para poder analizar las pruebas. Pero su muerte fue solo el comienzo de una confusa y mediática investigación. La noticia corrió como agua, y en todos los medios se preguntaban una y otra vez, ¿qué había ocurrido realmente? ¿Quién era el responsable de aquel ataque brutal y despiadado? Y quizás la más importante de todas, ¿por qué? En la balacera, su compañero Jorge Gil resultó gravemente herido en una pierna, y un hombre murió por una bala perdida. Alrededor de la escena encontraron cerca de 25 casquillos. Algo estaba claro. No se trataba de un simple caso de inseguridad. El ataque había sido premeditado. Alguien lo quería muerto. El país estaba conmocionado. Habían perdido a una de sus figuras más queridas, alguien que llenaba de risa sus hogares, y la terrible brutalidad con la que había sido atacado sembraba aún más terror
en un México que vivía preso del crimen organizado. El funeral, realizado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, se convirtió en un evento multitudinario. Personalidades del espectáculo, compañeros de trabajo y miles de seguidores se dieron cita para rendirle homenaje. Pero en el aire ya rondaban las primeras teorías, muchas de las cuales se fueron profundizando. Y con el correr de los días, algunas verdades de Paco comenzaron a salir a la luz. Se especuló sobre sus relaciones con figuras del crimen organizado, incluyendo el Cártel de Juárez y Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Algunos informes indican que Stanley administraba el centro de espectáculos Premier, propiedad del narcotraficante, y que se negó a devolverlo tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, lo que habría originado que el hermano de Amado ordenara su muerte. Algunos aseguran incluso que el conductor mantenía una relación sentimental con una mujer, quien actuaba como intermediaria de negocios entre el Señor de los Cielos y Stanley. También se habló sobre una personalidad siniestra, oculta tras una voz aterciopelada y simpatía. Aquella forma de interactuar con sus compañeros de trabajo, el bullying constante, los besos a las bailarinas. ¿Acaso le habían perdonado demasiado? ¿Su carisma había ocultado sus verdaderas intenciones? Lo cierto es que hoy en día nadie habría aceptado aquellas actitudes, aun cuando podemos simplemente suponer que eran otros tiempos. Los imputados por el caso ante la justicia fueron varios, y por diversos motivos. Primero, su chofer, Jorge García, el hombre que sobrevivió al ataque y no aceleró ni intentó escapar cuando fueron interceptados. Otros sospechosos fueron Paola Duarte y Mario Besares, quien casualmente no había subido a la camioneta aquel mediodía, después de la misteriosa llamada telefónica. Algunos especularon que había sido el autor intelectual del crimen, debido a celos profesionales, o incluso una venganza. Para ese entonces, se sumó la idea de que Stanley había tenido un romance con la esposa de Mario, y hasta que su hijo era en realidad del conductor. Sin embargo, a los pocos días el caso dio un giro inesperado, cuando los análisis toxicológicos dieron positivo al consumo de sustancias ilegales. Para ese entonces, se había descartado que se tratara de un robo y se investigaba un ajuste de cuentas o una venganza. Entonces, sus adicciones o la participación de Besares cobraron mucha fuerza cuando algunas grabaciones salieron a la luz. Durante una transmisión en vivo, mientras Besares realizaba su característico paso de baile y se tiraba al piso, y rápidamente guardaron el contenido, intentando disimular lo sucedido. Pero ahora es difícil no suponer que se tratara de una sustancia ilícita, aun cuando Besares hubiera aclarado varias veces que se trataba de una simple caja de fósforos, que tenía el número de teléfono de una pretendiente. Mientras tanto, además de los ya imputados, los investigadores detenían a Erasmo Pérez Garnica, más conocido como El Cholo, señalándolo como el presunto ejecutor del crimen, gracias a los retratos que coincidían con su apariencia, cabeza rapada y barba de candado. Pero las detenciones no resolvieron el caso, que durante años permaneció sin respuestas claras ni culpables definitivos. Por falta de evidencias, todos los involucrados recuperaron la libertad en 2001, y más de 25 años después, todavía no hay ningún culpable tras las rejas. El 7 de junio de 1999, Jorge García Escandón, chofer de Paco Stanley, vivió el momento más impactante de su vida, y luego pasó de testigo a sospechoso, quedando detenido. Pero al recuperar su libertad, pasaron muchos años hasta que se animó a contar su versión de los hechos, en una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando. Según su relato, estaba al volante frente al restaurante El Charco de las Ranas cuando todo ocurrió. El conductor le pidió que subiera los vidrios de la ventanilla para encender el aire acondicionado, y de pronto se dio vuelta y solo vio un arma. Llegó a gritar «¡Cuidado!» antes de que empezaran a disparar. Paco, que prácticamente lo protegió con su cuerpo, recibió varios disparos tras la inesperada ráfaga, y Jorge intentó reaccionar, pero la tragedia fue inevitable. Jorge Gil fue el primero en descender de la camioneta. Luego bajó el chofer, quien compartió que un motociclista se acercó
y revisó los signos vitales de Paco. Sin embargo, se dio cuenta de que el conductor y comediante ya había fallecido. Jorge asegura que todo ocurrió demasiado rápido, y aún así, muchos le reclaman no haber arrancado la camioneta al momento del ataque. Posteriormente se lo llevaron unos judiciales, amenazándolo con una golpiza si no confesaba. Y hasta intentaron por todos los medios que se contradijera en sus declaraciones, y le propusieron que culpara a Mario Besares, cambio de un acuerdo para no ir a la cárcel. ¿Acaso las autoridades estaban encubriendo al verdadero culpable? Así, entre luces de escenario y la penumbra de sus secretos, Paco Stanley dejó un legado que aún resuena en la memoria colectiva. Su carisma y humor conquistaron a millones, pero su historia, marcada por contradicciones, revela un lado oscuro que permanece envuelto en misterio. ¿Fue víctima o actor de su propio destino? La risa que provocó sigue viva, pero tras ella se oculta una verdad que el tiempo no ha logrado desenterrar. Quizás ahí radique su mayor enigma, ser recordado como una leyenda, con todo lo que eso implica.